¿Qué alberga la selva amazónica en su interior que ha suscitado la curiosidad de incontables exploradores a través de diferentes épocas? Desde Gonzalo Pizarro y Francisco de Orellana, incluso el inquebrantable Percival Harrison Fawcett y todos los exploradores que le sucedieron, en su afán de encontrar ciudades perdidas en la selva y tesoros ocultos, forman parte de la misteriosa historia del Amazonas. Pero, ¿y si el mundo perdido que tanto se ha buscado no estuviese en la superficie, sino bajo ella? Uno de los mayores intentos modernos de sacar a la luz lo que se esconde en la selva de Sudamérica ha sido obstaculizado por diferentes causas que mantienen vivo el ansiado secreto. Así nace la historia de un indígena que se presenta como Tatún Kanara, príncipe de los Uga Mongulala, un pueblo que habita en el interior de la selva amazónica, que se vio obligado a internarse en las dependencias de una ciudad subterránea llamada Acacor, segunda fortaleza, y destruir a propósito cualquier signo que delatase su presencia en el exterior. Según Tatún Kanara, esta ciudad fue construida por los dioses procedentes de las estrellas que hace 15.000 años vinieron y se mezclaron con los hombres y mujeres de la tierra, de rasgos finos, piel blanca, pelo negro azulado, barba en el labio superior y en el mentón, y que tenían 6 dedos en cada mano y pie. La historia de su pueblo está escrita en el lenguaje de los antiguos dioses, sobre pieles de animales y pergaminos, cuidadosamente guardados en el interior de un pasadizo subterráneo, revestido de oro, bajo el templo del sol, en esta ciudad bajo tierra. A consecuencia de las luchas y los enfrentamientos con todo tipo de saqueadores, ya sea del caucho, madera o del oro, su pueblo está a punto de la extinción si no se ha producido ya. Tatún Kanara, como responsable de su tribu, se vio obligado a recurrir a la civilización blanca en busca de ayuda. En 1968 aparecen los primeros registros de la actuación del príncipe de los Uga Mongulala. La crónica de un periódico recoge que el indígena salvó la vida de 12 oficiales brasileños que sobrevolaban la región de Acre, Brasil, y cuyo avión se precipitó en plena selva amazónica. Tras lo cual, le concedieron un permiso de trabajo brasileño y un documento de identidad. Para sorpresa de los oficiales, el indio hablaba un deficiente alemán, unas pocas palabras en portugués y diferentes dialectos indígenas. Un año más tarde, estalló una nueva lucha entre nativos de la selva y colonos en la región fronteriza de Madre de Dios, donde los indígenas salieron muy mal parados una vez más. Según la prensa peruana, el líder de los nativos se hacía llamar Tatunka, que terminó por refugiarse en Brasil. Tras aquella revuelta, Tatún Kanara intentó el diálogo con funcionarios brasileños del Servicio de Protección Indígena, FUNAI, que se mostraron reticentes a sus plegarias y solo consiguió que le encarcelaran. Pudo salir de prisión gracias a la ayuda de los oficiales brasileños, a los que rescató, tras lo cual se internó en la selva. Hasta que en 1971, en la ciudad brasileña de Manaus, Tatunka tuvo un encuentro con el excomandante de la línea aérea Swissair, Ferdinand Smith, que quedó fascinado con su historia. El excomandante se puso en contacto con el investigador suizo Erich von Däniken, autor de varios bestsellers y defensor de la teoría de los antiguos astronautas, al que mantuvo informado durante varios años sobre los movimientos del indígena. Pero sería el alemán Karl Brugger, un corresponsal de radio y televisión alemana que llegó a Brasil, quien finalmente comprobaría y registraría el testimonio de Tatún Kanara. Brugger tenía estudios de historia contemporánea y se le consideraba un especialista en cuestiones indígenas. Gracias a él, se conoce esta fascinante historia, recogida en su libro La Crónica de Acacor, una obra cuya publicación se censuró en Brasil y algunos países de habla hispana, en la que narra el increíble testimonio del caudillo indígena, que, de ser cierto, sería uno de los mayores secretos ocultados al mundo. Karl Brugger y Tatún Kanara se vieron en la ciudad brasileña de Manaus. Brugger se sorprendió al ver los rasgos físicos del jefe indígena. Era alto, tenía el pelo largo y oscuro
y un rostro finamente moldeado, con ojos castaños, ceñudos y suspicaces. Y lo más llamativo es que presentaba un color de piel blanco y hablaba en un torpe alemán. Tatún Kanara decía ser hijo del fallecido jefe de la tribu de los Uga Mongulala, que contrajo matrimonio con una misionera alemana que pasó a formar parte de su pueblo. Eso explicaba sus rasgos mestizos y su conocimiento del alemán. En una habitación de hotel en Manaos, el corresponsal alemán grabó en cintas de audio la fantástica historia contada por el príncipe mestizo, la cual en un principio le pareció una invención, pero el propio Brugger se encargó de investigar y confirmar parte del relato de su vida con documentos del servicio secreto brasileño y material de prensa. Eso le animó a creer en la posibilidad de que Akakor no fuera la locura de un pobre indígena. Tras mostrarle la ubicación de Akakor en el mapa, Tatunka le invitó a conocer la ciudad perdida en el Amazonas, a lo que Brugger aceptó, y se embarcaron en una aventura cuyo final no fue el esperado. Tras 18 días remontando los afluentes del Amazonas y a pocas jornadas de su objetivo, tras sufrir las duras condiciones de la selva que mermaban el ánimo de la expedición, llegaron a un tramo de aguas rápidas, donde perdieron casi la totalidad de su equipo de cámaras de filmación, alimentos y medicamentos, lo que les obligó a volver a Manaos, dejando a un Tatún Kanara contrariado y frustrado, continuando en solitario en dirección a su hogar. Después de este fracaso, le tocó el turno a Erik von Däniken, quien no se había olvidado de esta increíble historia. Y a través de Ferdinand Smith, siguió en contacto con Tatún Kanara, al que en el año 77 pidió pruebas sólidas que confirmasen la veracidad de sus relatos. Däniken tenía intención de financiar una expedición, pero antes quería asegurarse de que no se encontraba ante un engaño. El mestizo, entre otras cosas, le habló de un objeto misterioso que había sido entregado a los sacerdotes por los dioses venidos del cielo en una nave brillante. Un objeto que, según las tradiciones, comenzaría a cantar en el momento en que esos dioses retornaran a la tierra, y parece ser que recientemente había empezado a emitir extraños zumbidos semejantes a los que hacen las abejas, lo que provocaba la alegría de su pueblo. Pero no pudo proporcionarle nada real a pesar de las insistencias de Däniken. Aún así, la expedición se llevó a cabo y partieron con destino a la ciudad subterránea de Akajim, la tercera fortaleza. Es una ciudad de piedra escondida entre las montañas de Venezuela y Brasil, cuya entrada se oculta tras una inmensa cascada de agua de 300 metros. El mestizo pudo revelar estos datos porque Akajim permanece en ruinas desde hace 400 años. Cuando la expedición estaba a poca distancia de su objetivo, al renombrado arqueólogo y expedicionario que acompañaba al grupo por orden del gobierno brasileño, llamado R. Pires Brandão, se le disparó su arma de fuego hiriéndole en un brazo, acabando con las expectativas de descubrir la ciudad. Según parece, Brandão se autolesionó a propósito. Por lo visto tenía órdenes del propio gobierno brasileño de boicotear la expedición cuando estuviesen cerca, algo que Däniken denunció públicamente. Tuvieron que regresar justamente cuando avistaron lo que parecían formaciones piramidales cubiertas por una frondosa vegetación a tan solo 2 días a pie de Akajim. Erik von Däniken, sin darse por vencido, organizó una nueva expedición, esta vez encabezada por Smith y guiado de nuevo por Tatún Kanara. Pudo fotografiar 3 pirámides junto a una cadena montañosa. Al parecer, se trataba de Akajim. Se encontraban a muy poca distancia de la ciudad cuando alcanzaron la entrada, situada detrás de una catarata, y a su encuentro salió un indígena, al que Tatún Kanara identificó llamándole Ramos, y ambos se abrazaron, mostrando un reconocimiento mutuo. Ramos lucía un largo cabello negro, piel oscura y ojos verdes. Ramos era el jefe de los guerreros de los Uga Mongulala, quien esperaba reunirse con Däniken, pero el suizo esta vez no participó activamente en la expedición. Y tras una conversación, otra vez la aventura terminó sin alcanzar el ansiado destino. El príncipe indígena Tatún Kanara, después de hablar con Ramos,
no estaba dispuesto a continuar, porque si regresaba con su pueblo, le obligarían a casarse con una princesa ya asignada, algo que no podía aceptar porque ya tenía mujer en Manaos. Por lo tanto, Smith tendría que continuar con Ramos, pero no le garantizaban su regreso con vida. Llegados a este punto, a pocas horas de su objetivo, valorando que tal vez no sobreviviera para contarlo, aceptó continuar hasta la ciudad de Acajim. Pero Tatunka se interpuso y no le dejó ir con Ramos. Tatunka se temía que si volvía solo a la civilización blanca, lo culparían de la desaparición del excomandante, y así fue como una vez más fracasa un intento más por encontrar la ciudad perdida. Pasado un tiempo, en 1984, Karl Brugger seguía vinculado al enigma de Akakor y estaba a punto de abandonar su cargo como corresponsal en Brasil para dedicarse exclusivamente a desvelar el misterio. Fue entonces cuando sucedió una tragedia. Brugger paseaba con un compañero de trabajo por la ciudad brasileña de Río de Janeiro, cuando fue disparado a quemarropa por un individuo sin identificar tras intercambiar unas palabras en portugués, hiriendo de muerte al periodista. Casualmente el disparo fue dirigido donde Brugger tenía tatuada una tortuga, igual que la del príncipe mestizo Tatun Kanara. La tortuga era un símbolo de poder en la comunidad Uga Mongulala. Por ese motivo, se relacionó al asesino con el indígena, que finalmente se demostró que no tuvo nada que ver en ese percance. ¿Se trataba de una traición? ¿Un ajuste de cuentas? ¿O un modo de culpar y ensuciar la imagen de Tatun Kanara? Tras la muerte de Brugger, el consulado alemán entró en sus dependencias haciéndose con todos los archivos y documentos del periodista relativos a su investigación sobre Akakor. Según fuentes cercanas al investigador, Brugger tenía intención de revelar documentos e incluso filmaciones o imágenes relacionadas con Akakor que causarían un gran impacto en el mundo. Si estos archivos existían, jamás salieron a la luz. ¿Qué era tan importante como para que el servicio secreto alemán desvalijara las dependencias de Brugger? ¿Qué había descubierto que podría causar un gran impacto en todo el mundo? Desde ese momento, se filtra desde Alemania que el verdadero nombre de Tatun Kanara era en realidad Hansi Hauck, un exconvicto de origen alemán afincado en Brasil, puede que con la pretensión de destruir la historia del indígena. Además, si toda la historia de Tatun Kanara era una invención, ¿por qué las autoridades se tomaron tantas molestias en encubrir pruebas y boicotear expediciones? ¿Por qué hacerse con los documentos secretos del periodista? Y, sobre todo, ¿por qué intentaron culpar a Tatunka del asesinato? Con respecto a la credibilidad de Tatun Kanara, es extraño que ninguna de las expediciones haya alcanzado su objetivo. No le entregó pruebas a Erich von Däniken sobre su existencia. Sin embargo, sí se las dio a un obispo católico llamado Grotti, a quien llevó a la ciudad de Akakor y se llevó pruebas de su existencia. Estas fueron enviadas al Vaticano y nunca más se supo de ellas. Y casualmente Grotti murió en un accidente de avión bajo extrañas circunstancias. En defensa de Tatun Kanara, Brugger corroboró que algunas tribus indias como Yaminawa y Kaxinawa reverenciaron a Tatun Kanara como su jefe, aun cuando él no pertenecía a dichas tribus. Estos hechos estaban contrastados con los archivos del servicio secreto brasileño. Entonces, ¿qué hay de cierto en el libro publicado por Brugger, Las Crónicas de Akakor, que rápidamente se convirtió en un bestseller mundial? Cuando Däniken se encontró personalmente con Tatun Kanara, se dio cuenta de que lo que se narra en el libro de Brugger no coincidía exactamente con el testimonio del indígena. Por lo tanto, ¿estamos ante una invención? ¿O realmente existen restos de una civilización avanzada escondida en las entrañas de la selva sudamericana, construida por seres de otro planeta? Si algo se ha descubierto, ha sido silenciado o no ha trascendido en los medios, y puede que nunca salga a la luz.